Sección primera. Objeto y método de la teoría del Estado. Punto 1. Objeto de la teoría del Estado. 1. La teoría del Estado como ciencia política. La teoría del Estado se propone investigar la específica realidad de la vida estatal que nos rodea. Aspira a comprender al Estado en su estructura y función actuales, su devenir histórico y las tendencias de su evolución. No puede ser materia de la teoría del Estado, como luego hemos de ver con todo detalle, el investigar entre comillas, el fenómeno del Estado en general o el Estado en la totalidad de sus relaciones. Y tampoco tratamos de inquirir la esencia del Estado, al señalar las notas necesarias del ser del Estado actual. Creemos determinar su modo y esencia necesarios, entendiendo por esencia la unidad de una cosa en cuanto entraña para sí la necesidad de ciertas propiedades. No hemos de ocuparnos de los problemas del fenómeno o de la esencia del Estado en general, y sin otra determinación, ya que estimamos que ello no corresponde al objeto de nuestro conocimiento, por lo cual no cabe plantear la cuestión en esos términos. Pues, como pronto hemos de ver, aquellos problemas parten de la idea de que el Estado es algo así como una cosa invariable, que presenta caracteres constantes a lo largo del tiempo, concepción que, como también veremos, es completamente errónea. Del título de la presente obra se desprende, ya que no nos proponemos construir una teoría general del Estado con carácter de universalidad para todos los tiempos, porque no lo estimamos en absoluto posible. No son de temer confusiones con una teoría, entre comillas, particular del Estado, aunque existiera una ciencia semejante. La teoría del Estado se ha cultivado en Alemania desde hace tiempo, como una disciplina especial que a partir de mediados del siglo XIX se denomina expresamente general, porque desde entonces el círculo de sus problemas se restringe progresivamente, viniendo al fin a quedar reducido a poco más de la historia y construcción de algunos conceptos fundamentales de derecho político. En cambio, la presentación teoría del Estado, por la forma como se plantean en ella los problemas, se llama cerca de, entre comillas, la política, en el sentido de Dahlmann, Weitz y Droysen, o de la enciclopedia de la ciencia del Estado de Moore. Ese último intento académico de comprender el Estado según amplias conexiones. Semejante concepto de la política que los pueblos latinos e Inglaterra también conocen bajo las denominaciones de Science Politic, Science Política, Ciencia Política y Political Science, no se ha desarrollado por desgracia entre nosotros en Alemania. Es característico que el economismo apolítico del siglo XIX haya llegado a vaciar la denominación ciencia del Estado de su verdadero sentido, limitándola casi exclusivamente al círculo de las ciencias económicas. La ciencia política solo puede tener función de ciencia si se admite que es capaz de ofrecernos una descripción, interpretación y crítica de los fenómenos políticos que sean verdaderas y obligatorias. Si no se acepta esto, una declaración sobre cualesquiera procesos políticos puede en verdad llenar la función práctica de servir como arma en la lucha política para la conquista o defensa de las posiciones de dominación, pero no cumple una misión teórica. El hecho de que una afirmación o declaración sobre el acontecer político pueda ser arma útil para la lucha política práctica no excluye, en algún modo, el que tal afirmación sea también teóricamente verdadera y obligatoria. Pero, ¿cuándo habrá que considerar como verdadera y obligatoria una declaración que describa, interprete o critique en el sentido de la ciencia política? Se ha dicho acertadamente que toda descripción e interpretación de la realidad política depende de criterios según los cuales se seleccionan los hechos adecuados y de importancia para la descripción del fenómeno de que se trata, de suerte que toda descripción e interpretación presuponen ya ciertos módulos críticos. ¿Dónde halla, pues, la ciencia política los criterios de verdad y obligatoriedad para sus afirmaciones? Para una conciencia ingenua,
La respuesta a esta fundamentalísima cuestión es sencilla. Su simple dogmatismo le permite atribuir validez universal a las propias concepciones y convicciones que concuerdan con las de su medio. Pero una vez que esta conciencia ingenua se ve ampliada por las experiencias y convicciones de otros grupos y tiempos y se siente estimulada a una comparación crítica de los propios con los ajenos criterios, comienza a distinguirse después de la conciencia crítica y hizo imposible el dogmatismo ingenuo entre conocimiento objetivo y voluntad subjetiva, entre idea e interés. Y aún quedan dos posibilidades. En un caso, la conciencia crítica descubre ideas que sirven como criterio que puede presentar a los intereses de todos los miembros como verdaderos y obligatorios. No es necesario que esta totalidad trascienda de la historia y la sociedad, cuando solo comprende los grupos que contienden en determinado tiempo y lugar. Incumbe a la ciencia política la función, llena de sentido, de establecer las afirmaciones que para esos grupos son verdaderas y obligatorias. El que se encuentre en criterios que puedan unir los tiempos, partidos, clases o pueblos, depende de que en el acontecer político que engendra la lucha de los grupos, quepa o no señalar un sentido atribuible a todos los contendientes. Pero si la ciencia política no le es posible presuponer un sentido tal y por consiguiente no posee criterio alguno que sea aplicable a todos los contendientes para la verdad y obligatoriedad de sus afirmaciones, pierde su condición de ciencia. En este caso, todavía en la política práctica, el simple poder y la necesaria dogmática de partido, pero no hay lugar para una política teoría. En la Edad Media, el pensamiento político, como todo otro pensamiento, estaba subordinado a los dogmas religiosos y, como arcilla teológica, sometida a los criterios universalmente obligatorios de la fe revelada. La conciencia política se creía también al servicio de concepciones y normas que estaban por encima de todos los antagonismos y que eran admitidas por todos los grupos en pugna. La historia trascendente de la salvación del cristianismo y la creencia justnaturalista en el progreso y perfectibilidad del género humano permitían formular juicios de validez universal y explicar el devenir político como una conexión llena de sentido. Las ideas implícitas en la fe revelada estaban fuera de toda pugna y se consideraban como establecidas en el interés de todas y cada una de las partes en contienda. Por esta razón, cada parte podía apelar a las mismas frases de la Biblia o del derecho natural, y la función de todo pensamiento político consistía en demostrar que tal o cual objetivo político o poder político estaba en armonía con aquellos dogmas. El pensamiento histórico-social del siglo XIX eliminó definitivamente esta simplicidad dogmática. La fuerza de convicción de los argumentos teológicos, como los que se usaban en las luchas por el poder político de la Edad Media y hasta el siglo XVIII, ha desaparecido hoy incluso para los creyentes. La creencia del derecho natural racional en un orden natural de validez universal se ha visto amenazada y finalmente destruida en el momento en que, analizados los contenidos concretos del derecho natural que se pretendía absoluto, se vio que eran expresión de la situación histórico-política de intereses de ciertos grupos humanos en los siglos XVII y XVIII, especialmente de la burguesía, cuya potencia, tanto económica como política, iba en ascenso. En la actualidad es ya verdad generalmente aceptada la de condicionamiento histórico-social de nuestros conceptos y normas políticas, y la sociología del saber trata de exponer la dependencia de todas las concepciones políticas respecto a los intereses de poder de la Iglesia, la monarquía, la aristocracia, la burguesía, el proletariado, etc., en todos sus aspectos, de tal manera que hoy ya no cabe discutir esta perspectividad de nuestro pensamiento, sino más bien la posibilidad de una ciencia política en general. La ciencia política crítica destruyó la ingenuidad, tan segura de sí misma,
de su dogmática predecesora que, por no tropezar con los obstáculos de una conciencia histórico-sociológica, ponía, sin el menor escrúpulo, el espíritu al servicio de los intereses políticos de los grupos. Pero la crítica del dogmatismo vino a cambiar de raíz la función de la ciencia política. Hasta entonces había estimado que su misión consistía en determinar lo que hubiera de común en todas las instituciones y aspiraciones políticas, en las normas y en las formas. Todavía constituían para Fichte las bases de su filosofía del Estado el, entre comillas, destino del género humano y la igualdad de todo lo que tiene rostro humano. En el siglo XIX se considera este modo de pensar, según un dicho característico de Napoleón, como cosa de ideólogos, y sus aseveraciones fueron calificadas por los llamados políticos realistas de, entre comillas, ideologías. La ciencia política crítica consagra su atención más que a lo común, a lo que los criterios y formaciones políticos tienen de particular, tratando justamente de describir las diferencias histórico-sociales en toda su variedad y explicarlas en sus causas y consecuencias. En los sectores culturales latino y angloamericano, especialmente, continúa todavía influyendo de tal modo a la confianza que la época anterior había tenido en la historia y en la razón, que esa relativización del pensamiento a lo histórico y social no pudo poner en peligro el sentido y función de la ciencia política. Aún se cree en una relativa autonomía del espíritu frente a las situaciones de intereses temporal y socialmente cambiantes. Todavía considera posible un Rancle, una ciencia de la historia que solo exponga cómo ha sido el pasado. Todavía se atribuye a la ciencia política la misión de mantenerse imparcial, en lo posible, frente a todas las tendencias políticas, exponiéndolas en su dependencia respecto a las diversas condiciones naturales y culturales, y esforzándose, sino por una reconciliación, al menos por una mediación, entre los antagonismos sobre una base espiritual. La opinión corriente cree que existe una base común de discusión para todos los intereses en pugna y que el espíritu debe lograr establecer sobre esa base un status vivendi común que fuera políticamente aceptable para todos los partícipes. Pero a finales del siglo XIX se inicia una autorrelativización de la conciencia con respecto al ser social vital, cuyo resultado sería la autodestrucción de la ciencia política. La confianza que en tiempos pasados se tenía en la ciencia había dado lugar a que se propendiera a adscribir valor absoluto a la autonomía de la teoría frente a la práctica política. En el presente existe la tendencia aún más peligrosa a negar lisa y llanamente la legalidad propia de la teoría política, poniendo con ello en cuestión la posibilidad en general de una ciencia política. Hoy se sociologiza, historiciza y polemiza de modo radical sobre todas las formas de pensar de las ciencias políticas, y hay que medir bien el volumen y las consecuencias de tal hecho para darse cuenta en toda su magnitud de la gravedad del peligro que entraña tanto para la teoría como para la práctica política. En el siglo XIX partíase de ordinario de la vinculación del espíritu respecto a la historia, únicamente o tan solo para con la sociedad. Y aun en los casos en que se tomaban en consideración ambas vinculaciones, se reservaba siempre una posición que trascendía de lo social e histórico. Ya Hegel, con su traducción del espíritu a lo histórico, había sostenido que la existencia histórica del hombre es su única verdadera realidad. Pero a pesar de ello, la filosofía de Hegel pretendía ser todavía, entre comillas, su tiempo. Todo su tiempo, entre comillas, captado en pensamiento. La sociologización marxista de la conciencia solo admitía ciertamente un pensar que comprendiera en conceptos una situación histórica de clases. Pero también en Marx, la filosofía de la historia de los tiempos pasados estaba aún lo bastante viva para considerar la historia como una conexión llena de sentido y distinguir entre una conciencia verdadera o falsa. En el siglo XIX, y especialmente bajo el influjo de la filosofía de la vida de Nietzsche y Bergson, con la relativización radical del espíritu a la vida, aparece un peligro mortal. Según George Sorel y Vilfredo Pareto,
Todo postulado de ciencia política es solo la sublimación de una situación vital, completamente individual y absolutamente irracional, y toda idea en el sector de lo político únicamente la correspondencia de una singularidad histórico-social y personal con la que nada tiene que ver el pensamiento. De ser ciertas tales afirmaciones, la ciencia política vendría con ellas a suicidarse, renunciando definitivamente a su carácter científico, pues a este total eclipse del espíritu va anexa la admisión de que la ciencia política se halla incapacitada para actuar sobre la práctica política y aún para conocerla. En el siglo XIX se aspiraba a aniquilar las ideas enemigas en su eficacia política mediante el descubrimiento de su funcionalidad política, pretendiendo en cambio que las ideas propias poseían exactitud objetiva. Pero desde el momento en que la conciencia humana es una mera función del ser social vital, simple reflejo, ficción, ideología y el espíritu solo un arma para la lucha por el poder político, tales afirmaciones tienen que concluir a la autodestrucción de las propias posiciones políticas y en este caso los criterios propios se verán privados en definitiva de su aparente objetividad. A fin de evitar estas consecuencias, tanto en la teoría como en la práctica, se apela en primer término al recurso de sustraer a aquella radical relativización un fenómeno histórico-social cualquiera y elevarlo a la categoría de criterio absoluto y de constante, del cual se derivan todos los demás fenómenos histórico-sociológicos. Esta absolutización de fenómenos temporales típica de nuestra época aparece como la contrapartida de la historicización y sociologización de todos los contenidos absolutos, sobre la base de una tan pésima metafísica que considera ciertos hechos de la experiencia como los únicos reales y afirma que los otros son ideológicos. Discuten hoy los movimientos extremistas su fundamentación científica. Y ello es aplicable lo mismo a la deificación del Estado o de la nación que a la absolutización de la raza o de la clase o a la afirmación de que la economía, la voluntad de poder o una libido cualquiera sean los únicos móviles de toda vida política. La práctica política del momento pudiera considerarse satisfecha con esta solución del problema. Pudiera en la actualidad estar conforme con el saber político. Es posible como doctrina de partido y que el valor de esta doctrina solo se determina por el que puede tener actualmente como propaganda, es decir, por su utilidad en cuanto a doctrina de poder, para la dominación de masas. Vilfredo Pareto, el llamado padre del fascismo, ha fundamentado en forma penetrante y articulada este neo-maquiavelismo burgués, al hacer depender toda conciencia del, entre comillas, residuo del estado general individual racional del que obra. Para él, todas las doctrinas políticas de Platón a Marx son solo mala metafísica y todas esas ideologías únicamente medios de lucha para el velum omnium contra omnes. Las coberturas ideológicas del querer político y racional no son más que ficciones necesarias para la domesticación de la bestia humana. De ellas ha de valerse la élite que se halla en posesión del poder en cada momento, para poder triunfar en la lucha siempre igual y, en sí, carente de sentido, que sostienen las élites por el poder. Pero si toda conciencia política es solo expresión de una situación eminentemente individual, si entre generaciones y clases, partidos y naciones no existe ninguna conexión de sentido, en ese caso no puede haber, ni en la política teórica ni en la práctica, ningún status vivendi que actúe espiritualmente como intermediario entre todos aquellos, ninguna base de discusión, ninguna conducta racionalmente moral, sino únicamente un obrar que aspire a vencer al adversario y aún a aniquilarlo. La apoteosis del poder político puro y desnudo, que corresponde a tan desilusionada actitud, aparece en la obra de George Sorel, Reflexiones sobre la violencia. En Alemania fue popularizada por Oswald Spengler, quien en el segundo volumen de su Decadencia de Occidente considera la guerra como la protopolítica de todo lo viviente, la lucha no de principios sino de hombres, no de ideales sino de caracteres raciales por el ejercicio del poder es lo primero y lo último. Y finalmente, Carl Schmitt
ha arreglado estas doctrinas para el fascismo alemán, estableciendo como categoría fundamental de lo político la oposición amigo-enemigo, debiendo ponerse el acento en el concepto de enemigo, que debe estimarse como algo existencialmente distinto y extraño, y a quien, en caso de conflicto, hay que exterminar. La práctica política del momento puede darse por satisfecha con esa concepción, pero sobre tal base es imposible que pueda haber en el futuro una cultura política, ni en general cultura alguna, ni en lo práctico ni en la teoría. A nuestro parecer, trátase aquí de la cuestión vital de la ciencia del Estado, del problema de si su autodestrucción es algo necesario por razones histórico-sociales o histórico-espirituales o no. Si todo pensamiento humano es solo expresión de una situación individual histórico-social, la fundación de una ciencia teórica, aunque tal denominación le sería impropia, solo puede consistir en suministrar las ideologías que para su vestimenta precise el poder político que se ha impuesto de un modo cualquiera. Si se ahoga por completo el espíritu en la lucha por el poder político y si en ella no se le deja ninguna autonomía, vendrá como ineludible consecuencia la anarquía teórica y también la práctica y su correlativa autoritaria, la dictadura. La ciencia política solo podrá aportar verdades generalmente obligatorias si le es posible mostrar a través de todos los cambios históricos sociales ciertas constantes idénticas. Esta cuestión fundamental fue planteada ya por Marx para la esfera del arte y contestada afirmativamente. La dificultad, dice, no consiste en comprender que el arte y la épica griega se hayan vinculados a cierta forma de evolución social. Lo difícil está en el hecho de que ellos guarden aún para nosotros goce artístico y, en cierto sentido, valgan como norma y modelo inasequibles. Esta legalidad peculiar del espíritu, que aquí se admite, no se limita, sin embargo, en modo alguno al dominio del arte. Si se acepta aquella reducción del espíritu a mera función, como propugna la filosofía de la vida, no cabe explicar cómo es posible que lo que sobre los temas políticos nos dice un Aristóteles, un Hobbes o incluso Marx pueda tener validez para los pensadores del día, siendo tan diversas las situaciones políticas. Y aún menos podrá explicar el irracionalismo activista que quiere ver en todas las teorías políticas autoengaños ilusionistas. Porque de entre la multitud de concepciones políticas se ha considerado en el correr de los tiempos a unas como obligatorias y verdaderas y a otras no. Es verdad que en todas las épocas la ciencia política ha cumplido también la función de fundamentar o atacar situaciones de supremacía política, pero con ello no se agota su total función. Así, por ejemplo, el hecho de que la doctrina política del abogado Hugonote Bodino se propusiera afianzar la monarquía absoluta francesa del siglo XVI no excluye el que a través de su obra haya esclarecido de singular manera ciertas verdades permanentes de la vida política. Si podemos aprender aún algo de Bodino, si la historia es algo más que un conglomerado confuso de situaciones momentáneas sin conexión entre sí, se debe a que existen, de hecho, constantes idénticas en el acontecer político, sustraídos para la razón práctica a la relatividad histórico-social. La más sustancial de estas constantes es la naturaleza humana, que no hay que concebir ciertamente a la manera del derecho natural racional, como algo anterior a la sociedad y a la historia, sino al contrario, como una naturaleza que lleva su impronta. La prehistoria podrá interesarse por otras formas humanas e infrahumanas, pero la historia política solo puede tener que ver con un hombre que, a diferencia de los animales, transforma el mundo que le circunda según sus pensamientos y aspiraciones. De esta suerte, la ciencia del Estado, como en general todo conocimiento histórico-sociológico, tienen que partir de una conducta humana que, según una acertada frase de Marx, pertenece exclusivamente al hombre. La conciencia que transforma con sentido el mundo circundante, guiada por las marcadas leyes ideales, pertenece como algo necesario al ser peculiar del hombre. Esta naturaleza del hombre, que sale y se destaca de lo meramente dado, puede ser para la historia natural una variable, pero la historia de la cultura es una constante. Por otra parte, las realidades naturales y culturales que encuentra el ser del hombre, consciente transformador del mundo,
y que condiciona su obrar en forma de leyes, revelan también, aunque en medida muy diferente, una constancia histórico-sociológica gracias a la cual precisamente es posible la cultura. Trátase de aquellas innumerables condiciones naturales y culturales que han impreso su sello en el ser y en la conciencia del hombre y que constituyen el cimiento de su actual conducta histórico-social. Según que la base de abstracción sea más restringida o más amplia, así habrá más o menos supuestos constantes, tales como ciertas realidades antropológicas, geográficas, climáticas, nacionales, sociales y técnico-económicas. Todas ellas, no obstante, las diferenciaciones de clase se extienden a todos los grupos en este terreno común y muchas permanecen inmutables para periodos de tiempo prácticamente casi limitados. Factor esencial en la política de Rusia, tanto de la zarista como de la soviética, ha sido el hecho de que ese país no posea suficientes puertos libres de hielos, así como el que no haya vivido el Renacimiento europeo. En toda historia, tanto natural como cultural, que está produciéndose, actúa la ya producida. El hombre es siempre producto y productor de su historia, forma impresa relativamente constante que viviendo se desarrolla. Lo devenido no es algo simplemente pasado, que aparezca frente al sujeto histórico como un objeto extraño a él, pero sí, por esta razón, todo espíritu, expresión de una concreta situación de vida, también es cierto que se eleva, consciente o inconscientemente sobre ella, pudiéndose conservar su validez con independencia de su génesis para situaciones esencialmente distintas. Siempre que en la historia fue posible captar espiritualmente ciertas características de una realidad política y no se interrumpió en forma definitiva, la conexión de mediación social, nuestros conocimientos políticos se han enriquecido con uno más que puede mantener su legitimidad propia a través de las cambiantes situaciones de vida y poder. La peregrina afirmación de Spengler de que la historia, entre comillas, real, haya ejercido quizás menos influjo a Arquímedes con todos sus descubrimientos científicos que al soldado que lo mató en el asalto a Siracusa, puede ciertamente ser muy adecuada para contribuir a la quiebra de la conexión cultural de Occidente. Pero aun cuando fuera una realidad de esa decadencia de nuestra cultura, ejercería Arquímedes, la misma herencia de Occidente, un influjo incomparablemente mayor que su asesino. Por este motivo también cumple a la ciencia política la función, llena de sentido, de trabajar por una descripción, interpretación y crítica verdaderas, obligatorias, de los fenómenos políticos.